Doctor, tengo una consulta. Un ratito al final. Bueno, vamos ahora con los trastornos cualitativos de la afectividad. Como todas las psicopatologías que hemos visto, hay o no hay la función mental. Eso habla de los trastornos cuantitativos. En los trastornos cualitativos sí hay afectividad, evidentemente, pero se altera la calidad de esta. Por ejemplo, lo que pasa en lo que se llama como paratimia o incongruencia afectiva. Claro, es decir, un estímulo que debe provocar alegría, el paciente responde con tristeza, ¿no? Frecuente, por ejemplo, en los esquizofrénicos. Es decir, la labilidad afectiva, usted está trabajando con el paciente, está haciendo la historia clínica y de repente el paciente empieza a llorar, ¿verdad? Está lábil. También se llama incontinencia afectiva, ¿no? En la práctica la incontinencia es parte de la labilidad afectiva, ¿no? Porque evidentemente el paciente puede llorar y luego ponerse bien, pero en la incontinencia, pues el paciente es un volcán de llanto, ¿verdad? El afecto evoide, también se llama afecto pueril o infantil, ¿verdad? El afecto evoide es muy frecuente en los estados tóxicos por marihuana. Los marihuaneros, pues, lo llaman mediola risueña, es decir, cualquier estímulo le provoca risa, ¿no? A eso se llama el afecto evoide o pueril, que, pues, por supuesto, nosotros lo observamos sin el contexto del consumo de marihuana, por ejemplo, en los pacientes con retardo mental, con síndrome de Down, que siempre están con este tipo de afecto, ¿no? Riéndose y con un efecto infantil pueril. La incontinencia lo dijimos, la alexitimia, ¿verdad? Ejemplo, cuando la novia le reclama al novio de que no se ve, él no expresa en ningún momento ningún tipo de afecto o movimiento emocional hacia ella. O sea, la alexitimia es la incapacidad para expresar emociones o para sentir incluso, ¿no? No solamente para expresarlas, sino para sentirlas. Los psiquiatras, pues, efectivamente, luego de tantos años de trabajo, manejando muchos casos, uno más difícil que el otro, pues llegamos a la lexitimia porque necesitamos tenerla. Imagínense, usted va al psiquiatra y se pone a llorar y con el psiquiatra ahí también llorando, ¿verdad? O sea, eso no es dable, ¿no? La lexitimia entonces es esa incapacidad para sentir emociones, que también el aplanamiento afectivo o embotamiento afectivo. En la incongruencia afectiva por lo menos hay una respuesta emocional, aunque incoherente, ¿no? Algo que debe provocar alegría, pues provoca tristeza en la paratimia. En el aplanamiento, algo que debe provocar alegría, pues no provoca alegría, tampoco tristeza, es decir, no hay una respuesta emocional, ¿no? Esto también es muy frecuente en la esquizofrenia. El paciente esquizofrénico, ok, murió tu mami, o sea, como lo que hubieran dicho que murió una piedra, ¿no? La indiferencia afectiva es menos complicada, menos frecuente, pero tiene que ver con los pacientes pseudoaproséxicos, es decir, así como estudiamos la pseudoaprosexia en la psicopatología de la atención, los pacientes indiferentes no muestran respuesta emocional ante los estímulos del medio. La catatimia, en cambio, es la carga afectiva que tiene una persona y que determina su pensamiento. Por ejemplo, no sé si lo comentamos en la clase de ilusión, claro, hay ilusiones catatímicas, típico en las enamoradas, las amigas le dicen, oye, pero date cuenta, este novio tuyo es feo, tiene esto, tiene lo otro. Pero ella le dice, no, ustedes son una envidiosa, él es hermoso, claro. Porque está enamorada, pues no hay una expresión o una carga afectiva que provoca pues su expresión.
Y finalmente, en las alteraciones cualitativas nos vemos obligados a estudiar la ansiedad patológica. La ansiedad normal es una emoción, aparece, desaparece, pero si este estado de ansiedad se perpetúa, a veces incluso sin que exista o medie un estímulo de por medio, ya entramos a la ansiedad patológica y los trastornos de ansiedad son algunos, los estudiaremos también a continuación, es decir, en el segundo parcial. Eso en cuanto a las alteraciones cualitativas, cómo exploramos la afectividad, pues ya vemos que tiene una doble vertiente, subjetiva y objetiva, y entonces, evidentemente, en objetivo, el médico no pregunta nada, observa, lo deduce de sus facies, de su prosodia. Los pacientes deprimidos hablan bajito, con un tono pues, muy apagado, están bradisíquicos, ¿no? Y por tanto bradiquinéticos, todo está bajo en la depresión. Al contrario de la manía, ¿no? Como hemos dicho, en la prosodia los maníacos pues hablan mucho, en tono de voz alto, tienen taquipsiquia, tienen hiperactividad, en fin, ¿sí? Es objetivo y usted ya ha interactuado con el paciente y se ha dado cuenta en relación a cómo está su afectividad objetiva. Pero en lo subjetivo, evidentemente, los síntomas se recogen de las manifestaciones verbales. La pregunta clásica que hacemos es ¿cómo está su estado de ánimo? Pero como a veces el paciente no sabe lo que es el estado de ánimo, usted tiene que decirle, tiene ganas de hacer las cosas, tiene energía para hacer las cosas y anota, pues evidentemente en la historia clínica, lo que el paciente le dice. Llegamos entonces a la 16ª diana semiológica, sueño, ¿verdad? Es la función mental que aparece cada 24 horas, que se alterna con la vigilia y mediante la cual una persona adulta es capaz de realizar entre 4 a 6 ciclos del sueño, que en promedio puede llegar hasta 8 horas. Es decir, se reconoce que las horas normales de sueño, pues, serían entre 6 y 8 horas. Este es un concepto que lo hemos trabajado nosotros, lo hemos adaptado, porque le hemos metido a esto 4 a 6 ciclos de sueño. Representan en una jornada de sueño que dura 8 horas. Porque efectivamente un ciclo de sueño dura aproximadamente 90 minutos. Y si nosotros hacemos 4 ciclos, evidentemente tendremos 6 horas, pero si hacemos 6 ciclos, pues tendremos cerca de 8 horas o un poco más inclusive. Pero en promedio se dice que las horas de sueño normales son entre 6 y 8 horas. Por tanto, para entender el sueño, que evidentemente es un fenómeno que nosotros mismos nuestras vivencias nos permite comprenderlo, lo valoramos efectivamente simplemente con una pregunta clásica. ¿Qué tal durmió anoche? Es suficiente como para registrar en la historia clínica ya los problemas de sueño que tenga el paciente. Luego veremos otras preguntitas que son interesantes. El sueño, jóvenes, ya vamos a ver la otra. A ver, miren ustedes, su psicopatología es demasiado amplia, pero efectivamente hay cuestiones que más bien hay que mirarlas desde el punto de vista de la especialidad, es decir, los que nos dedicamos a trabajar en esta área. El médico general debe saber algunas cosas que la hemos traído acá a colación. Lo primero que tenemos que estar claro, yo le digo porque ya en tantos años de clase, de profesor, siempre interactúo con los estudiantes, pregunto lo del sueño y casi siempre el criterio que permanece es que nosotros nos acostamos a las 10 de la noche, nos levantamos a las 6 de la mañana y esas 8 horas de sueño pues son ininterrumpidas, ¿verdad? Para nosotros es, digamos, como que el sueño es una sola fase y no hay tal. Veremos nosotros que en el sueño tenemos primeramente 2 tipos de sueño, el sueño de movimientos oculares rápidos, aproximadamente son 20 minutos que dura pues durante las 8 horas, y el sueño que no tiene movimientos rápidos oculares. Es decir, hay una fase del sueño que se caracteriza porque los ojos se mueven, y ustedes pueden haberlo visto en cualquier familiar que esté durmiendo, cómo tiene movimientos oculares.
Y luego tiene una fase del sueño no REM, que es la que predomina en un ciclo de sueño, claro, de 70 minutos. Miren ustedes, 20 minutos aproximadamente para el sueño REM, 70 minutos para el sueño no REM. Y estas dos, la suma del sueño REM con el sueño no REM, que dura 90 minutos aproximadamente, eso es un ciclo de sueño. Ahora bien, el sueño no REM, miren ustedes, tiene 4 fases. 1, 2, 3, 4 fases. Cada una tiene una duración variable. Pues esto realmente se modifica. Los bebés no duermen 8 horas, porque ¿sabes? Los bebés duermen entre 18 o 20 horas durante los primeros meses de vida. Los adultos mayores, en cambio, pues duermen 4 horas, ¿ya? Se acortan las horas normales de sueño. Pero en el promedio, en el adulto normal, se dice que un ciclo de sueño normal dura 90 minutos, ¿verdad? 20 minutos para el sueño REM, 70 minutos para el sueño no REM. Existen en el sueño no REM, en este sueño no REM, cuando no está la fase de movimientos oculares, 4 fases, 1, 2, 3 y 4. De ellas, sobre todo la fase 4, es la famosa fase delta del sueño, en donde pues prácticamente hay una similitud con el coma. Es decir, es bien difícil despertar a un paciente que está en la fase delta del sueño no REM, ¿no? En la cuarta fase. La tercera y la cuarta fase son sueños profundos. La fase 1 y la fase 2 son sueños superficiales. Aquí es fácil recobrar la vigilia, ¿verdad? Entonces, jóvenes, en términos generales, tenemos 4 a 6 ciclos del sueño, ¿sí? En una jornada de sueño, y esto dura aproximadamente 8 horas. Otra vez, el sueño no REM, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. El sueño REM es la quinta fase del sueño. Esto dura, evidentemente, 90 minutos, ¿verdad? Las primeras fases del sueño no REM es adormecimiento, el sueño ligero, pero la fase 3 es la transición, apenas un 5% del ciclo del sueño, ¿verdad? 5 o 7 minutos, y ven ustedes la fase delta, en donde prácticamente, como ustedes ven, hay una actividad cerebral muy marcada, parecida al coma, ¿no? Estos son los cambios del electroencefalograma en relación con las fases del sueño. Es decir, solamente un pantallazo, ¿no? Porque esos son temas de especialidad. Y en cuanto a la psicopatología del sueño, jóvenes, existen un montón de formas y de clasificaciones, una más extensa que otra. Nosotros, como médico general, vamos a dividir a los trastornos del sueño en 2 grandes grupos: las disomnias y las parasomnias. Las disomnias son pues los trastornos cuantitativos. Por ejemplo, si no hay sueño, tendremos el insomnio. Si hay mucho sueño, tendremos hipersomnia. Hay diferentes tipos de insomnio, diferentes tipos de hipersomnia. Pues para nuestro nivel es suficiente entender el insomnio, la hipersomnia, los problemas que suelen tenerse en un solo conglomerado, son algunos, los trastornos de ajustes del sueño, el síndrome del sueño insuficiente. Es decir, están relacionados las disomnias con la cantidad del sueño. Es decir, el insomnio, que es una causa de consulta muy frecuente, es una disomnia, ¿verdad? Y las parasomnias más bien son los trastornos cualitativos, como por ejemplo los despertares confuncionales, el sonambulismo, el terror nocturno, las sacudidas del sueño, los somniloquios, pacientes que hablan mientras están dormidos, el calambre nocturno de las piernas, pesadillas, las parálisis del sueño, las apneas del sueño, que también se llaman. Es decir, un sinnúmero. Nosotros básicamente en el curso de psiquiatría nos dedicamos mucho a trabajar con el insomnio, porque existirá 2 tipos de insomnio que nos interesa que el médico general los tenga claro, que es el insomnio de conciliación. El paciente se acuesta a las 9 de la noche con ganas de dormir, pero llegan las 2 de la mañana y no concilia el sueño. O el insomnio de mantenimiento. Efectivamente, se acuesta a las 10 y cuarto, ya está roncando, pero 11 y media de la noche está despierto. Es decir,
hay un problema de mantener el sueño, ¿no? Es decir, hace apenas un ciclo de sueño o medio ciclo y claro. Entonces, el insomnio por un lado y la hipersomnia, que evidentemente creo que los estudiantes de medicina en general sufren de este trastorno del sueño. Solo quieren estar durmiendo. Hay unas preguntas interesantes que ustedes pueden también asociarlas, las he traído acá, porque nos interesa saber si después de una jornada de sueño el paciente está descansado, o sea, se siente recuperado en su energía, ¿no? Generalmente se encuentra descansado y preparado para las actividades de la vida diaria después de dormir. Tiene problemas para conciliar el sueño, se ayuda con algo para inducir el sueño, hay pesadillas, tiene insomnio, despertar temprano, pero sobre todo esta pregunta es clave, ¿no? ¿Qué tal durmió anoche? Y pues usted se siente descansado ahora a pesar de haber dormido bien, porque los pacientes a veces van a la consulta, doctor, pues tengo insomnio, yo me acuesto y no puedo dormir. Y el marido le dice, pero doctor, eso es lo que dice ella, pero se acuesta, ronca y francamente. Es decir, el problema de estos pacientes es que no entran a la fase delta del sueño y entonces no presentan esta sensación de reposo y por supuesto, evidentemente hay dificultades, ¿no? O lo contrario, el paciente dice lo mismo, que no duerme, el esposo dice, sí, sí duerme, doctor. Sí, él dice, bueno, pues yo no duermo. Y está activa y está, entonces, es un fenómeno de percepción de insomnio, pero realmente sí duerme. Es poco frecuente. Nosotros más bien vamos a vernos con los problemas de sueño y tendremos que aprender a recetar los medicamentos hipnóticos. Y por último llegamos a la diana de alimentación. La alimentación, nosotros siempre nos hemos demorado 2 minutos en explicar la psicopatología, pero ahora por el altísimo impacto que tienen los trastornos de la alimentación en la sociedad, como que en los últimos semestres le estamos dando mayor importancia para que el médico general vaya con una idea mucho más sólida en lo que respecta al trastorno de alimentación. Hemos asimismo adaptado un concepto porque estamos adaptando el concepto de la alimentación a esta característica de la alimentación de darle a las células, a todas las células de la economía humana, el aporte de energía necesario que pues necesita la célula para su metabolismo, ¿no? Para su supervivencia. Entonces, efectivamente, la alimentación será la función mental mediante la cual una persona siente apetito. Es decir, lo primero que el médico tiene que explorar es la sensación de hambre. Porque hay diversas formas de apetito. Pues, el apetito sexual es una cosa, qué sé yo, el apetito de sed es otra cosa. Pero la sensación de hambre, esa es la que el médico debe indagar si está presente o no está presente. Porque en los trastornos mentales, evidentemente, se pierde el apetito y por tanto hay disminución de peso. En otros, en cambio, hay mucho apetito y hay entonces sobrepeso y hasta obesidad. Entonces, el concepto de alimentación nosotros tenemos que vincularlo con la sensación de hambre. Y por supuesto, el conjunto de acciones de consumir alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para la función celular. Ustedes saben que pues, se ha llegado a calcular la sumatoria de todas las células de la economía del cuerpo humano, cuánto necesita de energía. Entonces se dice que entre 1.500 a 2.000 kilocalorías debe ser lo normal del aporte energético diario, dividido en 3 comidas, como es nuestra cultura. Hay otras culturas como la europea, en donde hay 5 comidas en el día, ¿verdad? Y en fin, aquí ya viene el tema, ¿no? Es decir, hay pacientes que, bueno, desayunan con un buen encebollado, se toman una Coca-Cola y ahí ya le están metiendo 2.000 kilocalorías desde el desayuno. Y lo ideal sería que no almuercen ni meriende, pues para regular, pero en el almuerzo
no solamente que pide un caldo de haba con chancho, que es rico, claro, y un seco de gallina. Y entonces ahí aporta 2.500 más. Y en la merienda, pues se va al chifa y se pega un chaulafán. Es decir, de los nutrientes normales de 1.500, un paciente puede llegar a comer hasta 5.000 kilocalorías, pero lastimosamente esto no es como el banco, que es bonito meter. Acá, si usted ingiere más kilocalorías, se hace grasa y ahí viene la obesidad. Entonces, estos son los conceptos generales que tenemos que tener en relación al concepto de alimentación. La pregunta clásica con la que evaluamos es cómo está su apetito. Es decir, de nuevo, ¿sí? De todo el complejo de la alimentación, porque incluso hay subespecialidad en nutrición. Ustedes saben que hay médicos nutricionistas y hay otros tecnólogos también que hacen nutrición y hay gente que no es ni médico ni nada, pero trabaja vendiendo productos para bajar de peso, ¿no? La industria, el capital económico que se mueve a través de esta idea semiológica es importante, ¿no? Porque también está relacionado con la salud. Una mala alimentación predispone, por supuesto, a las enfermedades que son comunes en nuestro medio, como la diabetes, la hipertensión. O sea, vean ustedes cómo la psicopatología está detrás de eso, es decir, un paciente que tiene hipertenso, diabético, pues va al diabetólogo, va al cardiólogo, pero no lo mandan al psiquiatra. Y entonces, claro, sí, el paciente sigue tomando su medicación, pero sigue con su calidad de vida totalmente inapropiada. Miren, yo me he abstenido de meter la neurobiología en relación con cada una de las dianas semiológicas, pero pues realmente por el impacto que tienen los trastornos de alimentación en nuestro medio, es importante que el médico general pues comprenda, ¿no? Y a propósito, de hecho, todas las dianas semiológicas tienen su estructura anatómica, tienen su correlato fisiológico, y entonces ahí viene la psicopatología y luego veremos pues, fármacos que se pueden utilizar en relación a esta simbiosis de estructuras anatómicas con el correlato fisiológico. Por ejemplo, en el hipotálamo, nosotros tenemos el hipotálamo lateral, que es el centro del hambre. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, pues los niveles de glucosa bajan, se están acabando las reservas energéticas y entonces es hora de que el cerebro estimule la ingesta de energía. Entonces provoca la sensación de hambre, se activa el hipotálamo lateral. Pero una vez que nosotros recuperamos ya los niveles de glucosa y claro, el organismo ya tiene la energía que necesita, pues ahí en cambio se activa el hipotálamo ventromedial, donde está el centro de la saciedad. El bendito centro de la saciedad, porque es el que nos permite decir, no, ya no quiero, no quiero y punto. Eso es una bendición de Dios, porque habitualmente el centro de la saciedad, por el fenómeno del placer de comer, subyace y la gente sigue comiendo a pesar de tener ya satisfechos los requerimientos nutricionales. Lo que nuestras abuelas conocían como gula, comer por gula, porque es rico, ¿no? Es un placer. Y ahí vienen los trastornos pues, de la alimentación y sus resultados como la obesidad. Pero miren ustedes, aparte de estas estructuras anatómicas, vamos a darle un poquito del correlato fisiológico. Bajan los niveles de glucosa, se activa el centro del hambre, que está en el hipotálamo, pero como la corteza cerebral genera la sensación del hambre. Pues evidentemente hay un neurotransmisor, el neuropéptido Y, que se sintetiza en el centro del hambre y que por vías, circuitos específicos hipotálamo corticales, evidentemente, invaden la corteza y se genera la sensación de hambre. Luego se recuperan los niveles de glucosa y el centro de la saciedad, en el hipotálamo ventromedial, se genera, por ejemplo, propio melanocortina o el
el péptido derivado de la anfetamina, y por supuesto se deja de producir neuropéptido Y, la corteza ahora es invadida por estos neurotransmisores de la saciedad y se calma la sensación de hambre y se genera la sensación de saciedad, y usted puede decir no, no quiero. Vean ustedes en el tratamiento de la obesidad, por ejemplo, la industria farmacéutica ha generado un péptido derivado de anfetamina. Es una anfetamina, por ejemplo, la fentermina, que se vende como pan caliente, incluso se acaba, ¿no? Se acaba, la gente la consume. ¿Por qué? Porque usted le está dando el neurotransmisor que llega a la corteza y que le genera la sensación de saciedad. Entonces usted es prácticamente, estos fármacos son supresores del apetito, porque si hay saciedad, no hay apetito. Y entonces de esa manera mucha gente se trata los problemas de obesidad. Y entonces, en cuanto a la psicopatología de la alimentación, vamos a ver trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. En los trastornos cuantitativos, el exceso de la ingesta y la disminución de la ingesta. El exceso de la ingesta, el famoso atracón, y entre ellos la bulimia nerviosa. Aquí está la gula, es decir, la incapacidad de que el centro de la saciedad genere la sensación de saciedad y que más bien persista la sensación de hambre y sobre todo el placer de comer. Porque cuando usted está calmando el hambre, pues tiene placer. Entonces, ese es un atracón en tanto en cuanto usted acaba con su plato, pide otro, o si está con su hermano, con su hermana, pues ellos dejan y usted termina lo del hermano, y luego pues quiere un postre, ¿no? Y la potomanía, que es la dixomanía, es decir, el hábito a beber, ¿no? Los alcohólicos tienen, pues, ¿no? Este fenómeno de la dixomanía o potomanía. Y la disminución de la ingesta es un problema también muy curioso que manejamos los psiquiatras, entre eso la anorexia nerviosa, donde hay alteraciones sensoperceptivas. La paciente es un esqueleto, porque casi siempre son mujeres, ¿no? Para variar, qué raro. Entonces, miren, la anorexia nerviosa, la paciente está esquelética, pero se ve gorda. Y en consecuencia, no come. O sea, y eso puede llevar pues a los problemas clásicos de la anorexia nerviosa, entre esos problemas endocrinos, porque hay pacientes que tienen 17 años y dejan de menstruar. Es decir, ese es un síntoma incluso de la anorexia nerviosa, la falta de menstruación en mujeres, porque su peso llega al de una niña de 8 o 9 años y el cerebro pues interpreta de que evidentemente pues todavía no es hora de la menarquia. Y el rechazo alimentario. Sí. Frecuente casualmente en los pacientes que están haciendo dietas y cosas y que pues generan una especie de fobia, ¿no? A la alimentación. Y en los trastornos cualitativos, tenemos el fenómeno de pica, también llamado alotriofagia, ¿sí? La pica. Son pacientes, sobre todo esquizofrénicos, que están comiendo cosas del suelo, que están buscando, ¿no? La pica también se atribuye cuando se reúne la gente y pide un aperitivo y la gente está picando. Sí, pero en términos nuestros de psicopatología, la pica es propia de la esquizofrenia y ellos están comiendo pues siempre basura, ¿verdad? O incluso insectos que pululan en el medio ambiente. La rumiación o mericismo, esto se ve en los bebés, claro, ¿no? Es prácticamente una cuestión más bien fisiológica. Los bebés regurgitan su alimentación y otra vez vuelven a ingerirla, ¿no? Es la rumiación o mericismo. Sin embargo, en algunos estados como el alcoholismo, hay signos de rumiación. Otros fenómenos como la vigorexia, por ejemplo, es decir, gente que está obsesivamente
con su físico y va mucho al gimnasio y entonces tiene una alimentación que le permite hacer las jornadas de ejercicio físico que, que exige, ¿no? Que demanda la cantidad de ejercicio que hace. Y versus la ortorexia, que es el fenómeno contrario, es decir, la gente obsesionada también por una alimentación sana, que solamente come vegetales. Los vegetarianos, pues evidentemente son ortoréxicos. Y así tenemos la psicopatología de la alimentación, jóvenes. Bien, tenemos entonces que estamos terminando las dianas semiológicas y que por su